Hoy he venido armado. ¿Epa? Traigo un informe bastante extenso sobre armas que han utilizado los hombres para matarse durante miles de años. Si utilizáramos un orden cronológico, deberíamos empezar por lanzas de punta filosas, construidas por el Homo habilis, o cuchillos de piedra, pero quizás mejor venir un poco más acá y ver que hace unos 20.000 años se inventó el arco y la flecha, que sirven para almacenar energía lentamente y liberarla de pronto. Esto hace posible el ataque a mayor distancia, al menos a mayor distancia que la lanza, o que el cuchillo o el palo. Fue un arma de máxima importancia hasta por lo menos el siglo XV. Maldito sea el cobarde que inventó las armas capaces de matar a distancia, dice alguien en la canción de Roland. Pero hay otras armas, hay que decir que en principio los metales no se utilizaban porque eran muy blandos. El oro y la plata que hubieran podido servir eran muy escasani, el cobre muy blandengue, hasta que allí, por el año 3600 a.C., se empieza a fabricar bronce y el bronce se las aguanta. Claro. Se empiezan a fabricar lanzas, escudos, armaduras. Los héroes de Troya, los héroes homéricos, usaban armas de cobre, dice aquí, debe ser de bronce, porque estamos hablando del bronce y porque además cronológicamente la guerra de Troya tuvo lugar mucho más acá del 3600 años antes de Cristo, probablemente allá por el 1000 y algo. En otro orden de cosas, ¿cómo va el transporte en la guerra?, preguntará usted. ¿Cómo va el transporte en la guerra? Bueno, digamos que en la guerra de Troya nadie monta a caballo. Todo lo que vemos son carros de guerra. Esto empezó primero en Sumer, allí, Sí, no en verano, sino en la Mesopotamia. en aquel pueblo que estaba ubicado en la media luna de las tierras fértiles, vecinos a los acadios, que dieron lugar luego a los asirios, a los caldeos y a los babilónicos. En Sumer usaban unos carros atados a bueyes, pero el buey, si bien es fuerte, es un animal pesadazo y sobón, como lo garantizan tantísimos tangos. Entonces pensaron en el burro, pero el burro, siendo insistidor, es débil y no tiene tanta fuerza. Entonces los carros no servían de gran cosa, solo se utilizaban para trasladar pertrechos o para que el jefe militar no tuviera que andar a gamba. Se pasease, claro. Pero allá por el 2000 a.C., unos nómades que habitaban unas regiones allá por lo que hoy es el Irán, domesticaron el caballo. Muy bien. Dicen que les llevó mucho tiempo aprender a domesticar el caballo, como 200 años. No que un señor se puso a domesticar al caballo y no hubo forma de hacerle entender nada, sino hino hasta después de 200 años. Sino que hubo un periodo histórico de apenas 200 años y que varias generaciones al fin dieron como resultado la domesticación del equino. Inventaron también la manera de atarlo al carro, porque el método que se utiliza para atar a los bueyes, el yugo, es el yugo, claro, no les servía para los caballos porque les apretaba la tráquea y no los dejaba correr. También se tomaron otros 200 años, o quizá los mismos, en atar un caballo a un carro, lapso durante el cual murieron muchos caballos y también muchas personas que se ocupaban de tratar de engancharlos. Entonces se inventó la rueda con rayos, de la que acabamos de hacer recién una mención. Esta rueda que es terrible para los pies de los niños, pero que reemplazando la rueda maciza vino a ser más liviano el carro. Y si usted suma un carro liviano a la posibilidad de atarlo a un caballo, obtiene un vehículo militar muy rápido, incluso más rápido de lo que puede ir un caballo montado por el jinete. Bien, porque el peso genera, claro, inercia y así. Y así aparecieron los carros de guerra. Tipos montados a caballos todavía no hay. Algunos podrían llegar a ser los hititas. Algunos empezaron a montar los caballos,
pero... Los hititas eran muy buenos en la construcción de carros de guerra, ¿no? De hecho, las invasiones sobre Egipto... Pero se dice que ellos empezaron también a montarlos, pero no tenía mucha importancia la caballería, siempre el peso de la batalla caía sobre la infantería. Mucho tiempo después, allá en la India, o quizá en la China, a alguien se le ocurrió inventar una especie de cuerda que colgando de la silla permitía enganchar los dedos. Y en la China, como hacía más frío y los niatos iban calzados, fue necesario ensanchar esa soguita para que cubriera un pie calzado. Y ahí nació el estribo. Y es lo que le dio sentido a la caballería, porque antes de la invención del estribo, usted no podía lancear a nadie, digamos, desde arriba del caballo, porque se caía. No tenía punto de apoyo. No tenía punto de apoyo, le clavabas una lanza a uno y te caías vos. Hágase la siguiente experiencia. Tómese un caballo, váyase al patio. En ausencia de caballo, bien puede uno decirle a su marido, señora, que se ponga en cuatro patas. Siéntese, pero sin estribo, y con una lanza ensártese a un cuñado. Verá, señora, que usted también se cae del caballo. Ahora, con estribos es otra cosa. Chau, cuñado. Sigamos con las armas. Hay una invención importantísima, además de la evolución de los metales, ¿no? Aparece el hierro cambia el equilibrio del mundo, aparecen pueblos semibárbaros como los dorios, discúlpeme la palabra, que derrotan a los micenios gracias a sus espadas de hierro, que son mucho más resistentes que la del bronce. Después aparece el acero, pero en el año 400 a.C. en Siracusa aparece el invento al que quería referirme antes. Los siracusanos inventan la catapulta. Al principio era como una gomera que precisaba como 60 hombres para accionarla. La cargaban con una piedra y la soltaban junto con algún soldado que no había soltado a tiempo. Después se perfecciona y se convierte en la catapulta. El inconveniente era lo mucho que se tardaba en cargar la catapulta, punto tal que a menudo, cuando los pueblos advertían que los enemigos empezaban a cargar la catapulta, directamente hacían todos los trámites para mudarse y lo conseguían. Marco Polo cuenta en su libro del Millón que en la corte de Kublai Khan, donde tantas cosas había, no conocían la catapulta. Y fue Marco Polo quien enseñó a los chinos a fabricarlas, y gracias a eso el Kublai Khan ganó no pocas guerras. Vamos un poco a Grecia, y no solo las armas, sino también a la estrategia. Los griegos inventaron la falange, que eran 48 hileras de guerreros, y los romanos desarrollaron otra formación, que es la legión, que es más rápida. Pero la legión necesitaba para trasladarse un terreno sin accidentes, y por eso los romanos empezaron a construir caminos. Finalmente Roma construyó 80.000 kilómetros de carretera. 80.000 kilómetros de carretera es muchísimo. Claro que sí. Argentina tenía la red ferroviaria más importante de Sudamérica y era de 45.000 kilómetros. Vaya calculando, apenas la mitad de los caminos que tenía Roma 2.000 años atrás. Estas carreteras no tenían un sentido comercial ni turístico, sino que básicamente servían para el traslado de los ejércitos. Donde no andaban muy bien los romanos eran los mares. Ya saben que Cartago dominaba los mares en tiempos de la República. Igualmente Roma se ingenió para sojuzgar a sus enemigos cartagineses. Un día apareció un tipo que inventó la herradura metálica. Esto fue en el año 700 y esto mejoró mucho el andar de los caballos. En el año 1050, un invento formidable que hasta resolvieron prohibirlo en un concilio, fue la ballesta. Es un arco mucho más elaborado que se tensa mediante un dispositivo mecánico y puede disparar un dardo a 300 metros de distancia, que dice 300 kilómetros, pero no hay. Yo no sería tan... No hay ballesta que aguante. No. Era tan mortífera que en 1139 un concilio trató de proscribir su uso, salvo cuando se tratase de un no cristiano. Digo, cuando un no cristiano fuese el blanco, me imagino.
De cualquier modo, el intento de prohibición no prosperó. Llegado el caso de un conflicto bélico, bueno, ¿quién le asegura que se va a respetar la prohibición? Está prohibido, pero si no agarro la ballesta perdemos. Bueno, ya se sabe cómo es. Y finalmente llega la pólvora. En Europa, Bacon escribió por primera vez sobre la pólvora que los chinos ya habían inventado muchos años antes, pero no lo usaban para la guerra, sino para fuegos artificiales. El Kublai Khan, para homenajear a Marco Polo, ordenó a sus cortesanos que se tiraran unos cuantos cohetes, lo cual causó una honda impresión en Marco Polo. Y a ver, dijo el Kublai Khan, vamos a tirarnos unos cohetes para saludar a nuestros amigos venecianos. Y ahí estaban los polos. ¿Qué es eso? Ya lo ven. Son cohetes. Y ese invento lo llevó Marco Polo a Venecia. Para alegría de todos los carnavales. La pólvora en realidad apareció en Europa por esa época. También los ingleses habían desarrollado el arco, que era mejor que la ballesta, y además necesitaba menos tiempo para ser cargado, ¿no? Pero no solo se trataba en este caso de la pólvora y de estos usos que le daban los chinos. Los europeos tuvieron la brillante idea de colocarla en un tubo de metal y aprovechar la fuerza expansiva para lanzar una bola que sin duda salía con mucho más ímpetu que de una catapulta. Sí. El invento fue el cañón. Se empezó a utilizar alrededor de 1340, aunque las fechas hay siempre discusión. De todos modos, parecen que los primeros cañones lo único que hacían era ruido. Pues le apuntaban al cura y le pegaban al campanario, ¿no? Las crónicas hablan del terror que causaba el cañón, no de las balas. No, el terror por el ruido, ¿no? Sí, claro. Tiene un antecedente que parece que habían inventado los bizantinos, que era una especie de fuego que tenía poder incendiario. Lo llamaban el fuego griego. El fuego griego, ¿cómo no? Vos le tirabas un fósforo, digo yo. Algún día hablaremos también del fósforo. Tiramos como una masa. Como tenemos una la receta, sí, la inventó un alquimista llamado Calímico allá por no sé cuánto. Era nafta, nitrato, no, pero este es Este es el betún. estoy hablando del fuego griego. Del fuego griego. Del fósforo lo inventó otro tipo más, pero más adelante. Los primeros fósforos tenían como una cápsula y eran líquidos. Entonces, cuando se rompía la cápsula, los líquidos entraban en contacto con el aire y se producía la ignición. La ignición. Pero bueno, de eso hablaremos otro día. Esto era nafta, nitrato potásico, óxido de calcio y continuaba ardiendo incluso en el agua. Fíjese usted. Lo tiraban con unos tubos y los usaban particularmente contra los barcos de madera de los árabes. Esto posiblemente haya demorado la caída de Constantinopla, qué sé yo. Un rato, sí. Tuvieron 700 años sin tomar Constantinopla porque le quemaban los barcos a los árabes. Parece demasiado. Después de la pólvora y del cañón, el asunto fue perfeccionar el funcionamiento de los cañones, nada más, ¿no? En el siglo XV, los españoles inventaron el arcabuz, que era una especie de cañón portátil, pero era tan pesado y difícil de cargar que los arcabuceros precisaban otro cuerpo, el de alabarderos, que tenían como misión protegerlos mientras cargaban las armas durante horas. Después se mejoró, ¿no? Un arcabuz mejorado dio por resultado el mosquete. Se llama así porque la bala produce al pasar junto al oído un zumbido parecido a este. Bzzz. Bien. La bala de mosquete era muy penetrante, atravesaba las armaduras. Y fue la bala de mosquete la carta de defunción de las armaduras. Desaparecieron luego de la invención de este aparatito. El mosquetero, sin embargo, también necesitaba de los alabarderos, porque también tardaba en cargar el mosquete. Se cargaban por la boca, ¿no? Claro, se echaba polvo. Por la boca del arma, no por la boca del tirador. Recién en 1840 resolvieron cargarlos por otro lado, ¿no? Un alemán perfeccionó un dispositivo que permitía a la bala deslizarse
desde la parte posterior del cañón, y este invento fue el percutor. Bien. Hubo que hacer que el cañón por adentro después tuviese una especie de labrado. También, bueno, sí, las estrías. Las estrías, eso que es. Después ya vienen los inventos modernos, la nitroglicerina. También este fue un alemán, un señor llamado Schönbein, que un día de 1845 volcó accidentalmente sobre la mesa de la cocina una mezcla de ácido nítrico y sulfúrico, lo limpió con el delantal de la mujer, que lo tenía por ahí tirado, vio cómo son en mi casa. Y después colgó el delantal sobre la estufa para que se secara, sí, y explotó el delantal. A uno le puede reventar un sifón, una garrafa, pero un delantal es muy raro. ¿Qué le pasó? Le dijeron rápidamente. Me explotó el delantal. Y el tipo descubrió, allá donde lo ven, sí, nos burlamos, pero el tipo descubrió la nitrocelulosa. Después, otro químico italiano, Sobrero, perfeccionó esto, vino la nitroglicerina, que se usa mucho, particularmente en el cine, para resolver escenas muy trabadas, cuando hay muchos conflictos y muchos personajes y el director no sabe cómo resolverlo. Entonces aparece la nitroglicerina y volamos todo. Con anterioridad a Sobrero, era necesaria la presencia de sujetos como Shakespeare, por ejemplo. Después, bueno, vinieron las ametralladoras, los acorazados, la dinamita, una de cuyas consecuencias es el Premio Nobel de Literatura. Tan destructivo. No se sabe por cuál de las dos cosas se sintió más culpable Alfred Nobel al morir. Después, en el 83, la ametralladora, la carcajada del diablo. Sí, y en 1898 el submarino. Me refiero al barco que navega bajo las aguas, no a la leche con una barra de chocolate. En 1915 el gas venenoso. Ya en 1938 se investigó sobre la bomba atómica. En el 45 estalló. Bueno, todo sucede mucho más rápido. Terminó. ¿A quién dedicar este catálogo de armas espantosas? Estaba pensando en un pobre hombre, el rey Harald, que un día del año 1066... El año en que fue tomada Inglaterra, mientras pasaba... Por Guillermo el Conquistador, en 1066. Justamente, ese día, y todo esto hablado en el tapiz de Bayeux, este pobre hombre decía... Hay algo peor, algo más cobarde que la lluvia normanda. La lluvia normanda era la técnica por la cual las flechas se tiraban en comba y caían atravesando el cráneo de los soldados. Y le dijeron, no, los normandos mientras tomaban Inglaterra y se convertían en los dueños de ese territorio. De ahí en más, cada vez que alguien protestó por la falta de nobleza de un arma, se le ha contestado del mismo modo, es decir, con la derrota, o con ese tipo de cosas. Pensaba después en un amigo de este programa, como es Alejandro Magno, que ya en tiempos del Imperio Macedonio, antes de ser el emperador, supo qué cosa era dominar un caballo y que de ese modo él decía que podía dominar tantas otras cosas, hombres, países e incluso la historia. Y que alguna vez, para demostrar que la nobleza del caballo no le permitía a uno usarlo en cualquier circunstancia, para entrar en alguna ciudad que hubiera tomado de Asia Menor, hizo uncir su carro con panteras, con leones y con tigres. Y ese debe haber sido un espectáculo digno de verse. Así es. Ese era un trabajo para esos tipos que se tardaron 200 años en atar un caballo a un carro. La ruina de los sifoneros. Exactamente. Entonces, nuestro homenaje a los que trabajaron en esa ceremonia, mientras Alejandro se refocinaba con una manta. Atar un caballo al carro del sifonero que una pantera. Cuando el caballo es chúcaro y te tira el mordiscón, vos esquivás la pata. Te quiero ver con una pantera. Un león te come. Claro. Estaba pensando en arcos que, si bien era posible de ser tensados por un hombre, no podían hacerlo no podía hacerlo ningún otro, como el arco de Odiseo, cuando llega a Ítaca, y es él que puede tensar ese famoso arco. Y pensaba también... Hay que pensar que cuanto más fuerza haya que hacer para tensar el arco, más fuerte sale después la flecha, pues se trata de almacenar energía. Por eso el longbow de los británicos y de Robin Hood, que no viene a este programa. Estaba pensando en un hombre, un canadiense, que según él nunca había pulsado un arco.
arma, pero que alguna vez pensó largamente en la utilidad del estribo y que nos explicó el progreso de las comunicaciones. Marshall McLuhan, que dedica justamente un largo capítulo a explicar de cómo el estribo permitió el progreso en la comunicación de los hombres. Mire usted. Pero finalmente, digo, creo que hay que remitirse a aquella historia que comienza de un modo extraño, porque comienza con la marca que va a llevar un hombre en la frente para que todo el mundo sepa que él alguna vez alzó la mano contra su propio hermano. Y digo, quizás el origen no está en ninguna de las formas del progreso material. Toda forma de progreso puede convertirse en un mal. Toda forma de inteligencia puede convertirse en un mal. El asunto está... Una forma de conocimiento. De conocimiento. Claro. Y de hecho, quizás la gran contradicción de la humanidad, de esa especie que nace con el exilio del paraíso, sea justamente la necesidad, la búsqueda, quizás la misión esencial, que es la búsqueda del conocimiento, sin pensar necesariamente en el lado oscuro. Por eso, cada vez que a uno le piden una mano, debe recordar que cada cosa que se dé debe ser dada con la mano buena. Todo lo otro es cuestión de la mano brava. Y mano brava es la milonguita que vamos a escuchar en la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Lío.